Daremos un tiempito que terminen de ingresar todos. Dice, ante la lista atrasada. Ya, dime tu nombre, por favor. Salazar pasa, dice. Salazar pasa, un segundito. A ver, ya, Miguel Ángel, ¿no? Sí, gracias. Ya, ¿alguien más por si Yo acaso? también, Lisa, por Ya, favor. dime por favor tu nombre. Lara Paola. O Lara. Lara Escobar Paola Alejandra. Lara Escobar Paola Alejandro. Ya. Ya, está bien. ¿Alguien más por si acaso? Ya, todos están en lista, ¿no? A ver, daremos un minutito más. Ya. Entonces, a ver, continuando. Siguen ingresando sus compañeros. Me piden admisión. Ya. Entonces, a lo que íbamos, ¿sí? Ahí está. Entonces, la población total es esto. La muestra es una parte de la población total. La característica de la muestra es que sean elegidos para conformar estos 10, ¿sí? De estos 100, yo los he escogido aleatoriamente, ¿sí? Y además las muestras tienen que ser representativas de la población total. Entonces, fundamentales, ¿no? Entonces, lo que se estudia son los estadísticos muestrales para hacer las estimaciones de los parámetros poblacionales. Aquí veremos qué es un parámetro y qué son estadísticos, ¿sí? Los parámetros son las características que estudiamos en la población. Vale decir, estos se llaman parámetros poblacionales. Esta mu, por ejemplo, es la media poblacional. Esta letra griega mu, media poblacional es. Entonces, si yo estoy estimando esta X barra, la X barra lo que hacíamos en la primera parte de estadística descriptiva de la media aritmética, 19 años, es el estadístico. Entonces, al cual yo me voy a aproximar a este parámetro. Y voy a decir la media de estos, la edad promedio de estos 100 estudiantes, mu es la media, es de 19 años. ¿Sí? De estas letras griegas son la varianza y la desviación típica. Entonces son parámetros. Y los estadísticos o estadígrafos son aquellos que realmente se estudian en la muestra y a partir de eso sacamos conclusiones para los parámetros poblacionales. Entonces a estos llamamos estadísticos, a esta desviación típica, varianza, la X pequeña sub I, la N minúscula son estadísticos. ¿Sí? Y los parámetros son la N mayúscula, la mu, sigma al cuadrado, la desviación típica de la población. ¿Sí? Esos son parámetros poblacionales. Entonces aquí les he puesto la nomenclatura. ¿Sí? Entonces, cada uno, ¿qué se llama? Por ejemplo, lo que les había dicho, ¿no es cierto? La N mayúscula es el número de elementos que tiene la población. ¿Sí? La X sub I es la variable que se está analizando en la población. La variable que se está analizando en la población. Esta letra, este símbolo o letra griega mu significa la media poblacional. ¿Sí? Este sigma al cuadrado significa varianza poblacional. Y solo sigma es la desviación típica poblacional. ¿Sí? ¿Recuerdan? Las raíz cuadradas se sacan, ¿no es cierto? Es lo que están haciendo el trabajo, el primer trabajo de sacar varianza, pero con estos datos. Entonces, a estos llamamos parámetros poblacionales. ¿Sí? Y lo que en sí estudiamos son los estadísticos, o también se llaman estadígrafos muestrales, como por ejemplo, la N minúscula, así la hemos llamado,
Sí, es el número de elementos que hay en la muestra, el total, ¿no es cierto? Por eso les decía, cuando hacíamos las tablas de distribución de frecuencias relativas, eso en el primer parcial, ¿sí? La sumatoria de la n sub i, me daba la n, ¿no? Que era el total de elementos. Entonces, nosotros hemos asumido que es de la muestra, ¿sí? Todos esos ejercicios que hemos hecho en la parte descriptiva, ¿sí? La variable x sub i es la variable analizada, pero en la muestra. La x base, recuerdan que era la media aritmética, ¿sí? Habíamos visto nosotros 3 medidas de tendencia central, la media aritmética, la mediana y el valor modal, ¿no? Pero les había dicho que la media aritmética es el estadístico que más se utiliza, por su forma de cálculo, que es sencillo, ¿sí? La media aritmética. Quiero saber la edad promedio de los 10 estudiantes, sumo las edades de los 10, lo divido entre el total y ya tengo la media aritmética, ¿sí? La S al cuadrado, la varianza muestral. Solo la S, que es la raíz cuadrada de esta varianza, se llama desviación típica muestral, ¿sí? Y este sigma de X, la desviación estándar de las medias muestrales. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cuando hagamos ya los ejercicios, cuando estemos haciendo ya estimaciones con ejemplos un poco más reales, y vamos a ver cómo funcionan estos estadísticos y estos parámetros. ¿Ya? Ahora, las muestras estamos diciendo que son aleatorias, al azar, ¿sí? Entonces las muestras son al azar, aleatoriamente. Tienen que elegirse las muestras, esa es la característica fundamental, que las muestras son elegidas de la población aleatoriamente, al azar. ¿Ya? Aquí hay otro, bueno, esta parte es un poco teórico. Es un poco teórico esta parte, jóvenes. Hay un muestreo con reemplazo y muestreo sin reemplazo. ¿Sí? ¿Qué significa eso de muestreo con reemplazo y muestreo y sin reemplazo? A ver, un poquito vamos a tratar de explicar lo que aquí estamos hablando teóricamente. ¿Cuándo decimos que un muestreo es con reemplazo? A ver, el ejemplo que le estaba poniendo hace rato. Tengo 100 estudiantes en el curso. ¿Sí? Tengo 100 estudiantes. Voy a elegir no sé, a 15 estudiantes aleatoriamente. Entonces, voy a hacer muestreo con reemplazo. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a enumerar a los estudiantes y voy a elegir aleatoriamente con la maquinita de calcular. Digito la tecla, me sale el alumno 20. Entonces, a ese alumno 20 lo escojo para que conforme la muestra, le pregunto su edad, lo registro en una hojita y lo devuelvo nuevamente a la población, a ese estudiante. ¿Sí? Nuevamente voy a buscar aleatoriamente a otro estudiante, escojo al alumno, no sé, 80, lo separo y digo, a ver, su edad, registro su edad, sí, ya está registrado para la muestra, y lo devuelvo nuevamente a la población. A eso se llama muestreo con reemplazo, porque ese alumno puede ser nuevamente elegido aleatoriamente, ¿sí? Puede ser escogido nuevamente. A eso llamamos muestreo con reemplazo. ¿Qué es diferente al muestreo sin reemplazo? ¿Qué significa el muestreo sin reemplazo? Cuando yo escojo a un alumno aleatoriamente, separo al alumno y le digo, a ver, tu edad, no sé, 21 años. Entonces agarro y ya no le devuelvo a ese estudiante a la población total, a los 100 que están ahí, sino ya lo separo, lo aparto. Entonces a eso se llama muestreo sin reemplazo. Entonces de esa forma voy eligiendo a otro estudiante, registro su edad, ya está conformada la muestra y lo separo, A eso se llama muestreo sin reemplazo. ¿Ya? Bien, ahora esta parte teórica les decía, hay diferentes tipos de muestreo que se hacen, pero por lo general todo el mundo
por su forma de cálculo, que es sencillo, utilizan este primero, el famoso muestreo aleatorio simple. Todo el mundo utiliza. En estas elecciones que ha habido en las elecciones, cuando hacían los sondeos de preferencia electoral, hacían muestreo, ¿no es cierto? Entonces utilizaban el muestreo aleatorio simple, porque su forma de cálculo y sus procesos son sumamente sencillos. Entonces todo el mundo hace muestreo aleatorio simple, por eso dice aleatorio simple. Porque hay otras formas también de hacer muestreo estratificado, ya es un poco más complejo. Se estratifica la población total. Por ejemplo, si tengo un grupo de trabajadores, entonces voy a estratificar por el salario, por decir, los que ganan entre 3.000 y 5.000, un estrato. Los que ganan entre 5.100 y 7.000, otro estrato. Los que ganan entre 7.000 y 10.000, otro estrato. Y de cada uno de esos estratos tengo que sacar sus promedios, sus varianzas, sus desviaciones típicas. Es más complicado, pero se hace por estratos, ¿sí? Entonces hay otros muestreos por conglomerados también. Entonces son los que menos se utilizan para casos bien exclusivos, digamos, ¿sí? Estos, porque se amplifica más y se sacan varios promedios, varias medias, varias varianzas, dependiendo cuántos estratos tengamos o cómo hayamos estratificado nuestra población. Mientras que en el aleatorio simple, directamente se sacan los promedios, se sacan las varianzas y se hace un poco más rápido. ¿Ya? Entonces hay estos tres tipos, hay un tipo de muestreo sistémico más, bueno, eso es más, eso es de estos jóvenes, estos tipos de muestreo es una materia. En las universidades, cuando se hace estadística, es una materia esto. Y se estudia los diferentes tipos de muestreo que hay. Pero no es ese el objetivo del curso, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a ver el muestreo, a partir de ahora, las próximas clases, el muestreo aleatorio simple, cuando vayamos a hacer estimaciones de los parámetros de la población. ¿Ya? Bien, distribuciones muestrales. A ver, esta parte es un poco teórico también, solo les voy a mostrar tiene dos fórmulas. A ver, siempre pregunto en el examen esto. A ver, esta relación es ¿qué relación es la correcta? ¿Esta es la correcta? Y les pongo así, ¿no? En algunos casos les pongo así. N menor o mayor. La relación correcta es esta. Que siempre el número de elementos de la población, porque N hemos dicho que es el número de elementos de la población, ¿no? Siempre es mayor, claro, al número de elementos de la muestra, ¿no? Siempre la N mayúscula va a ser mayor a la N minúscula. ¿Sí? Aquí dice N mayúscula mayor a N minúscula. En algún examen les he puesto al revés. N minúscula, este símbolo lógico les he puesto al revés, menor a N minúscula les he dicho. N mayúscula menor a N minúscula, mal, pues, ¿no es cierto? Siempre el tamaño de la población va a ser más grande que el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Claro, si la muestra es una parte de la población. Entonces, cuidado, que en la parte teórica, cuando les haga una pregunta, una preguntita de 5 puntos de teoría y les ponga esta relación. Entonces, esta es la correcta. Que el tamaño de los elementos de la población siempre es mayor al número de elementos de la muestra. Esa es la correcta. ¿Ya? Entonces, tenemos estas fórmulas, a ver. Tenemos la fórmula de la desviación típica. Estas fórmulas las vamos a utilizar en los próximos capítulos. No es nada complicado. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que una población es finita y cuándo decimos que una población es infinita? ¿Cuándo decimos que una población es finita? ¿Y cuándo decimos que una población es infinita? ¿Alguien me puede decir?
A ver, mejor, vamos a clarificar esto. Yo les voy a poner dos ejemplos, ¿sí? Les voy a poner dos ejemplos y ustedes me van a decir a qué corresponde. Si corresponde a una población finita o corresponde a una población infinita. Después voy a explicar esto de la fórmula esta. ¿Ya? A ver, óigame bien el primer ejemplo. Voy a seguir con esto de los estudiantes de la materia, por decir. A ver, óigame el ejemplo que les voy a poner. De los estudiantes de bioestadística se extrajo una muestra del 20%. Nuevamente repito. De los estudiantes de bioestadística se obtuvo una muestra del 20%. ¿Qué tipo de población es? ¿Finita o infinita? ¿Finitas? Ya. Está bien. Estoy diciendo, de los alumnos de bioestadística se obtuvo una muestra del 20%. Bien. Ahora les voy a cambiar el ejemplo. Ahora les voy a decir, de los 100 estudiantes de bioestadística se obtuvo una muestra del 20%. ¿Qué sería eso? ¿Puedes repetir, Licia? A ver, el primer caso lo estoy diciendo así. El primer caso lo estoy diciendo. De los alumnos de bioestadística se obtuvo el 20% como muestra, o extrajimos el 20% como muestra. Un ejemplo. El otro ejemplo. De los 100 alumnos de bioestadística se extrajo el 20% como muestra. ¿Cuál de las dos es población finita o infinita? La segunda es finita, la primera es infinita. Correcto. La segunda sería población finita. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo, de los 100 alumnos de bioestadística, obtengo el 20% como muestra. Población finita. Mientras que en el otro caso les dije, de los alumnos de bioestadística, se extrajo el 20%. No les estoy diciendo cuántos alumnos hay. Entonces, eso es una población infinita. Entonces, de acuerdo a eso, jóvenes, en algunos ejercicios que voy a plantear, ustedes tienen que identificar claramente eso. ¿Sí? ¿Cuándo es población finita y cuándo es población infinita? Entonces, nuevamente, si yo les digo, de los estudiantes de bioestadística se extrajo una muestra del 20%, población infinita, porque no le estoy diciendo cuántos estudiantes hay en bioestadística, le estoy diciendo de los estudiantes de bioestadística, población finita. Diferente a decirles, de los 100 estudiantes de bioestadística, tengo el 20% como muestra. Eso es diferente. ¿Sí? Eso es población finita. Entonces, se fijan en estas formulitas de aquí de la desviación típica de las medias muestrales. Esta parte de aquí es un factor de corrección que se le llama. Esta partecita raíz cuadrada, todo esto es raíz cuadrada del tamaño de la población menos el tamaño de la muestra, todo eso dividido entre el tamaño de la población menos 1. A esto llamamos un factor de corrección. Sí, por eso les he puesto aquí entre flechitas y les he puesto factor de corrección. Y este valor nunca va a ser mayor a 1. A lo máximo, a lo sumo va a ser 1. No puede salirnos esta parte, esta raíz cuadrada de n mayúscula menos n minúscula sobre n mayúscula menos 1, nunca puede salir mayor a 1. Siempre va a salir 0,80, 0,90, 0,70. Es diferente a esto. Entonces, esta vamos a utilizar cuando se trate de poblaciones finitas. Claro, si les voy a dar la n mayúscula, que es el tamaño de la... ¿Por qué era la n mayúscula? La n mayúscula es el número de elementos que hay en la población, ¿no?
¿sí? Y la n minúscula es el número de elementos de la muestra. Entonces ya, si les doy este valor de la n mayúscula y les digo de los 100 estudiantes de bioestadística, entonces ya tienen la n mayúscula y utilizan este factor de corrección, donde justamente está la n mayúscula. Pero si no les digo de los estudiantes solo de bioestadística, no hay la n mayúscula, no les doy, solo se convierte la formulita en esta fórmula resumida, que es la desviación típica poblacional sobre la raíz cuadrada de n. ¿Ya? Esto como referencia, no más como fórmula. Esto lo vamos a ver cuando ya vayamos a hacer, yo creo que el viernes ya vamos a hacer un poco de ejercicios prácticos de esto. ¿Sí? Vamos a entrar a otro tema que es estimación estadística. Esta parte es la parte teórica, digamos, de teoría de muestreo, lo que hemos acabado, lo que hemos explicado ahora. ¿Sí? Entonces, esta teoría la terminamos ahora. Y en la próxima clase yo creo que vamos a entrar a hacer estimaciones y a utilizar alguna para hacer un poco de práctica, ¿ya? Y eso es importante hacer, porque les había dicho ya que voy a preguntar más de esta parte de teoría de muestreo en el segundo parcial. Sí, voy a preguntar más de teoría de muestreo, de lo que vamos a hacer en este viernes, la próxima semana y la subsiguiente semana, ¿sí? No es nada complicado, van a ver que no es nada complicado, es sencillo, no hay una matemática profunda, sí hay unas cuantas fórmulas, que eso ya les digo, ¿no? Las fórmulas háganse por favor en una ayuda a memoria, cosa de que la tengan a mano y de ahí saquen, porque todas las fórmulas, jóvenes, las fórmulas me dicen qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Sumar, restar, esas son las fórmulas. Entonces, si uno tiene a mano la fórmula y ve, dice, esto tengo que sumar, esto tengo que dividir, esto tengo que elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, sería bueno nomás que se hagan algunas fórmulas para ya hacer, porque vamos a ver algunas más a partir de la próxima clase. Bien, jóvenes, con esto vamos a terminar la clase de hoy. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Para terminar la clase. Entonces, en eso quedamos. Yo ahora mismo, cuando termine de grabar este Zoom, voy a nuevamente entrar a la plataforma, al Moodle, y voy a modificar. ¿Ya? Voy a modificar el día, lo vamos a poner para el día, ¿qué fecha es el viernes? 21, ¿no? Sí, para el 21 y hasta las 8 de la noche, ¿no? Hasta la mediodía. Hasta mediodía del día viernes lo vamos a modificar para que ustedes puedan subir esas dos preguntas, esos trabajos. Dos preguntas son al Moodle, ¿ya? Y tiene una ponderación, les había dicho creo que de 10 puntos. Sí, 10 puntos les había dicho. ¿Ya? Entonces, en eso quedamos, jóvenes. Entonces, yo después lo voy a modificar eso del tiempo. Ya, hasta el viernes 21. Hasta mediodía. ¿Está bien, jóvenes? ¿Y eso quedamos? Sí, licenciado. Todos tienen que subir, por favor. Todos suban, por favor, al Moodle, ¿ya? Bien, jóvenes, que tengan buenas tardes. Nos vemos el próximo viernes. ¿Ya? Y empezamos con un nuevo capítulo. Hasta luego, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego, Ulises. Chao, chao, jóvenes. Luego, Luce. Chao, chao, chao.